Rico, Radio Paz AM810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte que Dios te ama. Esta noche me acompaña Nilda Vega y Luis Soto. Y Luis Soto, muy buenas noches, hermano. Este programa para nosotros, pues como todos los miércoles, tratamos de traer programas que nos ayuden a acompañarnos y fortalecer nuestra fe. Y nosotros lo hacemos desde, ¿verdad?, desde la postura como laicos seglares que estamos en el mundo y nos estamos, ¿verdad?, siendo testigos de un Dios vivo, el que ha dado su vida por nosotros, que quiere que nos dejemos amar de Él. Y sabiendo eso y sabiéndonos amados como hijos de Dios, hermanos de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo, como solemos decirlo en Cursillo de esa manera, donde se recoge todo el misterio de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso es importante porque precisamente estamos en un periodo de Adviento, que es de preparación, recordando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa encarnación nosotros le llamamos Navidad, porque la palabra Navidad puede ser nacimiento y se queda ahí. Pero fíjate que lo que estamos celebrando es la encarnación de aquel que vino, Jesucristo, que viene, se hace presente en nosotros. Ahora mismo estamos reunidos en su nombre y Él está aquí. Y que vendrá. Esa triple dimensión en la cual es el misterio de saber que Jesucristo, siendo Dios, se ha querido encarnar, como dice en la palabra de Dios, el Emanuel, Dios entre nosotros. Y entre nosotros significa que no era solamente con los judíos, no era solamente con los católicos, no, ni con los cristianos tan solo, es con todos, ¿verdad? Y cuando decimos el Dios entre nosotros, significa que abarca a toda la humanidad. Y eso es bien importante porque cuando celebramos la encarnación, también tenemos que preguntarnos por qué se encarnó, para qué, sin perder esa referencia por la cual Él, que por medio de ese sí de María participó, igual que San José, de esa posibilidad de que se comprometieron, de que se encarnara Dios, y que por medio de eso, para cumplir con lo que le pedía el Padre, que es la pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Por eso cuando celebran ya concretamente en la Navidad, pues uno siempre tiene que saber que esa Navidad, esa encarnación, se hizo por amor, para entregar y ofrendar su vida por amor, que lo celebramos después, ¿verdad?, con otro periodo de preparación, que es Cuaresma para la Pascua, que es el paso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no nos quedamos con el gozo solamente de que es la encarnación, sino con que esa encarnación tiene una super gozo y de esperanza, es la resurrección. Y por tanto, la vida nuestra, hacemos una analogía de saber que toda nuestra vida estamos en una preparación, por eso Adviento, pero una preparación para ese otro encuentro, ese otro paso en la Pascua de cada uno de nosotros, de celebrar esa resurrección, ¿verdad? Y eso lo ha hecho posible gracias a que Jesucristo se encarnó y por eso lo celebramos con tanta alegría. Cuando nosotros decimos eso, felices Pascuas, ¿verdad?, que lo decimos en castellano, felices Pascuas, nos referimos muchas veces, sin poner el apellido, felices Pascuas de la encarnación, o sea, de Navidad. Pero también cuando la resurrección, decimos felices Pascuas de resurrección y le ponemos un apellido. Y eso es hermoso, ¿verdad? Porque las dos cosas no podemos perderlas o separarlas, de quedarnos solamente en el gozo de la encarnación, sino que también ese gozo de encarnación llegó a un gozo mayor, que es de la resurrección para todos y cada uno de nosotros y vivir eternamente en la común unión con Dios. ¿Por qué dije todo eso? Porque nosotros nos emocionamos como cristianos cuando nosotros estamos celebrando un acontecimiento para toda la humanidad, no para los cristianos. Y algo tan tremendo que ahora es que vamos a entrar en el asunto. Entrar en el asunto porque yo les había dicho y les hemos explicado aquí en otras ocasiones que en el mundo se ha tornado que una libertad religiosa como un derecho natural que debemos tener todo ser humano, porque desde antes de que Jesucristo, ni de nada, los ancestros y en cualquier parte de la historia de la humanidad y haga algo de historia, siempre adoraban algo que trascendía a la raza humana.
siempre tenían deidades y tenían, qué sé yo, dioses. Aquí lo mismo los taínos, indígenas, allá en México, donde quiera que se escalva, hay una trascendencia de algo, porque claro, fuimos creados imagen y semejanza a Dios. Pero entonces, hoy en día, eso que es un derecho natural, estoy hablando de un derecho porque parte, no porque una ley que le dijeron a los indígenas, mira, hay que adorarnos aquí. No, hombre, no. Algo que de naturaleza propia del ser humano nace. Así que es un derecho natural de la libertad religiosa y de culto. Pues los países, donde son bien democráticos y permiten ese tipo de cosas, pues protegen eso como un derecho en sus máximas leyes. Gracias al Señor Dios del universo, nosotros vivimos en un país donde la nación americana, igual que la Constitución de Puerto Rico, protegen eso como un derecho fundamental. Algo consignado como el tope de donde están todos los derechos. Y eso es fantástico, en contraste en otros países, ¿verdad? Lo digo porque no es exclusivo aquí, pero tú vas a un país que es comunista y la madre que aprende con eso. Y si uno va a un país que no es comunista, pero está bajo otro régimen, como ir a Arabia Saudita, y tú vas con una Biblia, te arrestan y te meten preso, porque andar con una Biblia en Arabia Saudita es como andar con droga, imagínate. Te dicen, espérate, arresten eso y llévense los arrestados, ¿verdad? Un sacerdote no puede aterrizar en el avión a Arabia Saudita, no se lo permiten. Está prohibido, ¿ves? Ese tipo de detalle, ¿verdad? Estoy diciéndole como en los sitios hay unas regulaciones y los sitios más progresistas, o decir así, más condescendientes en cuanto a derechos, y los derechos no se abolen, o sea, no se eliminan, al contrario, se añaden más derechos en todo caso. Pero un derecho que estaba consignado no se lo pueden quitar ahora, porque antes era bueno y ahora es malo. No, al contrario, se le añaden más derechos. Pero eso es lo que dice, lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque le dice una referencia a otros países. Pero aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos se ha visto cada vez más en que ese derecho se ha reducido ¿a qué? Una tolerancia religiosa. Como pasa en el tema que vamos a hablar hoy, allí en Europa, en la Unión Europea. Ustedes saben que el comienzo de la Unión Europea fue por iniciativa de un sacerdote católico. Sí. Por tanto, eso es una comunidad, ¿verdad? Así como ese continente se hizo una comunidad de países donde procuraban ciertos derechos, cosas que eran fundamentales en esa área, y eso está súper bien porque se velan unos a otros y cada cual son soberanos, pero cada cual procura, como se hace en los Estados Unidos, que hay 50 estados muy soberanos cada uno de ellos, pero delegan ciertos derechos, ¿verdad? Que le aplica a todos. Pues imagínense ese ejemplo aplicado en países europeos. Se llama la Unión Europea. Y ese sitio, ¿verdad? En esa organización, ¿verdad? Que representa esos países, pues se les ha ocurrido dentro de un documento que han hecho, que eso es del tema que van a hablar aquí, ¿verdad? Que vamos a comentar. Pero lo digo porque no es muy ajeno a lo que pasa en Puerto Rico, o ha pasado en Puerto Rico, en el que a algunas personas le incomoda el que se tenga que celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y es tan así que dice Feliz Navidad, ¿verdad? La Feliz Navidad. ¿Feliz natividad de quién? De Jesucristo. Eso les molesta mucho y con la excusa de utilizar lenguaje inclusivo. Lo que le llaman es eso de correctness, tema político correcto. ¿Cómo se llama eso? Políticamente correcto. Políticamente correcto. Lo quería decir en castellano porque así es lo correcto. Porque hay un término en inglés, pero no quiere decir así. Lo quiere decir políticamente correcto. No, tú no puedes hablar de tal manera porque parece sectario, excluye gente y tiene que ser todo inclusivo. Eso es muy común, que pasa hoy en día, cosas muy absurdas y ridículas, pero es así. Pero esta organización ha hecho un documento que dice que habría que evitar de toda manera utilizar el término Navidad en ninguno de los escritos durante esta época. Y ese es el tema. ¿Qué cosa? Una cosa que es un derecho natural, claro, lo hacen por los cristianos. Yo quisiera a ver si se atreve la Unión Europea a decir aquí no se puede celebrar el Ramadán, ni mucho menos el Hanukkah, ¿verdad? Que son de los judíos. Yo
quisiera ver si se van a atrever a hacer. Ramadán lo hacen y eso es como por el mes de abril por allá, pero el de Hanukkah en Nueva York, por ejemplo, se sienten cuando hay una celebración de esa. Se para el país, ¿verdad? La ciudad. Tú ves que esa gente van a ayuno, esto y lo otro, y se guardan y se privan de un montón de cosas. Ya se nota eso, ¿verdad? Imagínate que pasaran una disposición y dicen, aquí no se puede celebrar Hanukkah. No, güey, ni Ramadán, pero yo le garantizo de que no dura ni 2 segundos. Eso pasa con los cristianos, y de ese tema quisiera que nos narrara cómo pasó esto y qué pasó, y si están de acuerdo de que ya no es un derecho, sino reducido a una mera tolerancia. Y la tolerancia tiene un límite hasta que yo tolere, ¿verdad? Como cuando tú dices, toleres al nieto o nieta, ¿verdad? Que abra la nevera y haga 20 cosas hasta que tú le dices, ya se acabó. Hasta ahí ya. Así es. No me toca las Coca-Cola, que son mías. Mira, de verdad que a mí me paró los pelos de punta. Yo me enteré de esta situación precisamente viendo la misa televisada por Teleoro, y el sacerdote que estaba dando la misa ese día pues habló de este documento que había salido de la Unión Europea, y me llamó la atención. Me puse a leer sobre eso y enseguida pues me comuniqué con Juan Carlos y le dije, Juan Carlos, tenemos que hablar de esto porque precisamente el padre lo estaba diciendo, que los cristianos teníamos que decir, no nos podemos quedar callados, tenemos que decir algo sobre esto, aun cuando ellos retiraron eso, pero ya se tiró la bolita. No, y dicen que lo van a revisar. Porque Sí, no, y ya tiraron la bolita y se la rebotaron para atrás, pero entonces ellos están ahora buscando por dónde entrar por otro lado. Y no solamente en la Navidad, es que hay cosas tan ridículas como que ellos dicen, por ejemplo, que el fuego no lo inventó el hombre, lo inventó la humanidad. ¿Y de dónde sale la palabra humano si no es de hombre? Es un derivado de la palabra hombre. Cuando estamos hablando del hombre, estamos hablando de todo el mundo, pero no, es que quieren quitar la figura masculina del medio, y no hay nadie más masculino que Jesús. Y Jesús es el hombre sobre todo hombre, y es el ejemplo máximo a seguir de nosotros, entonces pero quieren sacar también del medio. Y es como dice Juan Carlos, en otras religiones no se atreven a decirle, no practiques esto no es inclusivo. Oye, yo quise que le dijeran a un musulmán, tú eres exclusivo, porque yo como católico, yo no creo que me permitan a mí hacer una peregrinación hacia la Meca. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de respetarnos. Oye, tú no crees en la Navidad, tú no crees en Jesucristo. Pues mira, pues no te estamos excluyendo, te estás excluyendo tú. Tú estás tomando una postura libre tuya de no incluirte en eso. Pues entonces no es el cristiano que te está excluyendo, eres tú quien te está. Es igual que nosotros en la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando una persona no puede comulgar porque se divorció. La gente tiende a decir, es que la iglesia no me deja comulgar. No, la iglesia no es que no te deja comulgar. La iglesia no puede bajar el estándar de decirte que si tú te divorcias y te casaste con otra persona, las palabras de Cristo son que quien se divorcia y deja a su mujer con la otra comete adulterio, y por lo tanto, ¿eres feliz en tu nuevo matrimonio? Qué bueno. ¿Hay cosas que puedes hacer en la iglesia? Claro que sí. Pero tú libremente, como escogiste ser feliz con una mujer, tienes que libremente escoger no recibir la comunión. Y fíjate que el punto en Europa, ¿verdad? Para que sepan, esos países que se están siendo tan vocales en ese asunto son de tradición cultural cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como decir, mira, vamos a eliminar lo que es culturalmente reconocido en Puerto Rico, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, para ser bien inclusivo, aquí no se va a poder comer arroz con gandules. ¿Por qué? Porque los chinos que venden arroz chino, pues eso es un problema con ellos, porque están compitiendo con el arroz chino. Pues hay que ser inclusivo, aquí nadie va a comer arroz.
Exacto. ¿Cómo es eso? Pero si se le Sí, es que están tomando una postura ridícula. O sea, de verdad que ahora mismo te están diciendo ellos que no se puede decir señor y señora. Ladies and gentlemen. No, ladies and gentlemen no. No, es colegas. Ahora Y, hay que decir. y lo tengo queridos que, y lo tengo que colegas. decir porque lo llevo bien adentro. Nuestros hermanos sacerdotes muchas veces están cayendo en este juego inconscientemente, ya desde el púlpito. Pues cuando van a dar la bienvenida en la iglesia, dicen a todos y a todas. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. No, hermanos, punto, somos hermanos. Hermanos encierra. Pero ellos también inconscientemente están tratando será por no tocar, pisar callo, no ofender. Pero nosotros tenemos que tomar posturas firmes y sólidas. Y eso ha sido No podemos por tener la, posturas ambiguas, como decimos nosotros los cursillistas. ¿verdad? La ideología de género tiene que ver con eso, porque entonces ahora todo lo que es, ¿verdad? Lo que es binario, hombre, mujer, esto y lo otro, Exacto. con tal de ser inclusivo, pues... Ahora somos no binarios. Entonces, ese es el extremo. En una solicitud te dicen, hombre, mujer, no quiero contestar. No tengo por qué contestar. ¿Sabes? Prefiero no responder. Sí, no estoy de acuerdo con la pregunta. O sea, y yo creo que cada vez estamos moviéndonos a un ataque virulento contra el creador. Fíjate, porque todo esto en el trasfondo es estar en contra de Dios. Porque no quiero reconocer la propia naturaleza creada por Dios. Entonces, tenemos aquí un tremendo lío. ¿Y qué pasó, Nilda, con este asunto de que el Papa Francisco tuvo que, en pleno avión, cuando venía de Grecia, ¿verdad? Que fue a esa actividad, y parece que es algo muy común, que cuando se monta en el avión, es más interesante la cobertura que se hace en el avión que lo que dijo cuando fue. ¿Y qué dijo él ahí? Papa Francisco, ¿qué dice ahí? Dice que ¿verdad? Que es un anacronismo. Y un anacronismo es algo que resulta incongruente respecto a la época a la cual se presenta. ¿Ok? Entonces, dice él, en la historia ha habido tantas dictaduras que han intentado hacer esto, como el nazismo o el comunismo. Es una moda, es un laicismo agudo, pero aguado, perdón. Pero esto no ha funcionado. O sea, en otras ocasiones, esta no es la primera vez, según el Papa, en otras ocasiones se ha tratado también de atentar contra estas posturas y la religión, ¿verdad? Y lo que se plantea. Y él dice, siempre ha caído como que lo mismo. Hay un tiempo atrás que hicimos un programa de radio aquí, hace un tiempo atrás, porque hubo un dilema que llegó hasta las cortes. Aquí vino unas personas y levantaron un hecho porque pusieron un nacimiento en el Capitolio. Y vinieron a decir que con fondos públicos quisieron hacer unos adornos, incurrieron en gasto público, pero solamente que para los cristianos, porque son los que celebran el nacimiento, sin importar todo lo demás. Este caso llegó al tribunal y por supuesto lo despacharon, no ha lugar. Pero para que tú veas que poco a poco, y no estamos hablando de la Unión Europea, ese es el ejemplo como está el Papa ahí brincando. Pero eso pasó aquí en Puerto Rico y también en Cabo Rojo. Unos casos donde el alcalde también puso uno de esos y vinieron a protestar que el alcalde gastó fondos públicos por unos adornos que pusieron en la Navidad. Y eso es un peligro, Ya ¿verdad? mismo nos caerán encima ya mismo los de Bayamón, porque tenemos los tres Reyes Magos asegurando sobre el número 2. Pues mírate si están de acuerdo. Hoy en día, por supuesto, que los judíos celebran lo suyo, los musulmanes lo suyo, los cristianos lo suyo, y cada cual, ¿verdad? Tiene ese derecho, uno lo hacen culturalmente, que celebran la Navidad pero no van a misa ni tercera, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es verdad, porque hay gente que pone Feliz Navidad el día de Thanksgiving,
Una vez está ahí, ya están celebrando la Navidad. Sí, pero eso es lo otro ridículo, que ya no tienen, ya en septiembre están los árboles y las flores por ahí por el comercio. Pero no es porque sea que están celebrando la Navidad de Jesús, ¿verdad? Están Exacto, celebrando la porque Navidad los chavitos. porque, algo más mercantil, de comercio. Pero fíjense que entonces, ante la excusa de que cada cual tiene su religión y no puede incomodar, ¿cuál es la que permite cualquier cosa sin problema? El ateo. Yo no creo en nada. O sea que la minoría en un país como Puerto Rico, ¿verdad? Que es tradición cristiana. Hay musulmanes y hay judíos, pero por supuesto que sí. Y se les respeta. Pero Puerto Rico tiene una tradición cristiana súper fuerte. Desde el escudo de Puerto Rico, en la misma preámbulo de la Constitución de Puerto Rico, señalan al Dios Todopoderoso. Así que es una tradición fuerte cristiana. No puede despachar eso como el arroz con gandules y los lechones, ¿verdad? Pues imagínate que nosotros dijéramos, bueno, pues ahora, como cada cual tiene su religión, no importa que tenga unos más y otros menos, pues vamos a optar por lo mínimo ateo. Ahora vamos a hacer que no se puede hacer nada y la celebración, cualquier culto, cualquier cosa está prohibido porque ahora los que tienen privilegios super supremos son los ateos. Los ateos, porque es así. Ahora no, olvídate de Ramadán, olvídate de Hanukkah, olvídate de la Navidad. No, nada se puede celebrar. O sea, vamos a celebrar lo que celebran los ateos. A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules y todo. Dice Francisco. Esto sonará irónico, ¿verdad? Pero yo estaba los otros días viendo una película y había pensado en este tema. Yo digo que el señor Spock nunca llega a presidente de ninguna nación, porque tú sabes que la frase favorita de él era que las necesidades de los muchos se sobreponen a las necesidades de los pocos. Y nosotros estamos viendo hoy en día que es al revés. Los pocos están sobreponiendo sus necesidades a las de los muchos. Con la excusa de decir, hay que ser inclusivo. Hay que ser inclusivo, eso era lo que yo iba a decir. Inclusivo. Hay que ser inclusivo, ese es el lenguaje. Sí, una vez leí, hace poquito estaba viendo un videito que hablaba de eso, del lenguaje inclusivo. Y entonces cuando va a la mesera y va a atender en este restaurante, empieza a usar todas esas palabras que ni existen, se las han inventado. El todes, todes están bien. Pues mire, y entonces empezaba a cambiar todas las palabras para poder incluir. En vez de decir caballero, dice colegas, ¿cómo están? Y él le dice, no entiendo, la persona que está a la mesa, dice, yo no entiendo, ¿por qué tú usas esas palabras? Porque este restaurante es bien inclusivo, de verdad. Mire, les felicito. Ustedes tienen esto, porque va a venir mi sobrino, que él es ciego. Ustedes tienen este menú en braille. No, caramba, no tenemos. Mire, ustedes tienen, porque es que yo tengo también a una persona que no sabe leer y que, bueno, empezó a darle un elenco de personas ciegas, personas sordas. Hay gente que no sabe leer y no, nosotros no tenemos ninguna satisfacción. Pues ustedes no son ningunos inclusivos, ¿no? Y eso es lo que te pasa con esto. Quieren ser tan y tan inclusivos que excluyen a todos. ¿Verdad? Porque si fuéramos así, excluyamos a todo el mundo, porque más el que menos creen algo. Y inclusive los ateos creen en que no creen en nada de lo anterior. Yo creo que el resumen de todo es que nosotros los cristianos tenemos que mantenernos con nuestra frente en alto y enseñarle a nuestros hijos, que son la generación que va a venir después que nosotros ya hayamos dejado este bendito mundo y estemos en la presencia del Padre. Yo espero estar allí al lado de él. Y entonces hay que enseñarles a ellos que no es Santa Claus el que viene, que es el niñito Jesús, que los regalitos los trajo. Yo a mis nietas les enseño, sí, Santa Claus, ellas creen en Santa Claus y que sí, todas esas cosas, pero yo le digo, tus regalitos te los trajo el niñito Jesús. Y los regalos de Reyes los traen los tres santos reyes. Porque tenemos que seguir inculcando esos valores, porque esa es nuestra razón de ser. Si Cristo no hubiese nacido, no hubiese muerto en la cruz, y si no hubiese muerto en la cruz, no hubiese habido redención. Y si no hubiese resucitado, nosotros no tuviéramos esperanza de la vida eterna. Así que
Ese es el resumen correcto, ¿verdad? Eso es Porque Sí. no podemos quedar con que, ajá, pasó eso. Sí, no, pasó eso para lo otro. Y es el Emanuel. Esa traducción de Dios entre nosotros, para mí eso lo recoge amplio, hermoso, porque es para todos. Y ya mismo van a decir que el Viernes Santo no se va a poder celebrar porque estamos celebrando un día que es de los cristianos. Y tal vez nos prohíban hasta hacer procesiones por la calle. Y no créeme que eso puede pasar. Porque esto interfiere mi paz y acuérdate que han reducido un derecho a una mera tolerancia. A una tolerancia. Y la tolerancia es, si yo te lo permito, y si no, pues no. Bueno, O toleré todo este tiempo, pues yo me cansé. Hablando de eso, tengo que decir que el sacerdote, el párroco de nosotros, celebró en estos días los 20 años de su voto perpetuo. Y me llamó la atención una tarjeta que le regalaron los jóvenes, los servidores del altar de parte de la comunidad. Tenía un escrito que cuando yo lo escuché me paró los pelos y lo quiero compartir aquí. Y dice: el sagrario más hermoso, la custodia más brillante, el templo más majestuoso es el sacerdote. Se pueden derribar toda la iglesia del mundo, pero si sobrevive un sacerdote, se celebrará la Eucaristía y Cristo volverá a hacerse físicamente presente. Esas son palabras del cardenal Bantan. Guyen Bantuan. Así es que... Y yo sé la historia de él porque él lo dijo de propio conocimiento. Lo metieron 13 años en la cárcel los comunistas, él no estaba haciendo nada, simplemente era el obispo en Vietnam. Y lo cogieron y lo metieron 13 años en la cárcel. Y ese hombre pudo decirle a uno de los feligreses: miren, traiga la medicina del padre para el estómago. Y metieron en un flashlight una ristra de comuniones, de hostias sin consagrar. Cogieron un potecito de medicina y le echaron vino para consagrar. Y él cogía, se sabía de memoria toda la liturgia, y con unas gotitas de agua en su mano y vino, él consagraba allí, lo sabía todo, y cogía esa hostia consagrada, ya Jesucristo sacramentado, se lo ponía en el bolsillo y venía a hacer adoración nocturna cuando apagaban las luces, y él empezó a convertir un reguero de gente estando allí. Así que, aunque él no tenía su parroquia, porque estaba preso allá adentro, él siendo sacerdote, hacía presente a Jesucristo en una cárcel. Ese es el libro más espectacular que yo he leído. Y nosotros como sacerdocio común de los fieles tenemos que hacer a Cristo presente en nuestro mundo. Y no consagramos, pero sí lo llevamos consagrado en nuestros corazones para compartirlo con los demás. Así que la Navidad seguiremos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Quiero que haga como un closing y... Bueno, si vemos esto que se ha intentado hacer en la nación europea, ¿verdad? Es proponer que el 24 de diciembre se haga fiesta, pero no diga feliz Navidad. Entonces, felices vacaciones. Ajá, felices vacaciones. ¿Por qué? Porque quieren celebrar la amistad, pero no la Navidad. Es que no se puede festejar la Navidad si el centro de tu vida eres tú mismo, tu propio yo y tus deseos. Si el propósito es encontrarte con la familia o amigos y nos olvidamos de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Cuando esto ocurre, entonces se proponen cosas como no decir feliz Navidad, mucho menos mencionar a Jesús y a María, ¿verdad? Dice: por eso esta noche propongo a los radioescuchas que conocemos el verdadero significado de la Navidad, que celebremos la fecha en consonancia con el significado de la misma. Les sugiero que hagamos un momento de silencio en nuestro interior y que recordemos y conozcamos a aquel que vino a estar cerca de nuestros corazones, que nos trajo buenas noticias. Dios está entre nosotros para darnos una nueva oportunidad de vida y nos dijo: yo he venido para dar vida y para darla en abundancia. Que Dios los bendiga y tengan una feliz Navidad. Porque hermoso. Yo sí lo voy a decir. Hermoso. Tenemos para el cierre de hoy una oración. Ajá. Dice la oración: oh Señor Creador nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
Tú nos has hecho tu pueblo y nos has dado el derecho y el deber de adorarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo, nos llamas a vivir nuestra fe en el mundo, llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los confines de la sociedad. Te pedimos nos bendigas mientras cuidamos el don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestra libertad religiosa cuando ésta es amenazada. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu iglesia y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que en esta hora decisiva de la historia des a todos tus hijos e hijas una voz clara y unida para que con cada prueba que encaremos y cada peligro que superemos, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que vengan después de nosotros, el mundo entero sea siempre un lugar donde tú estés presente, llevando libertad, justicia y amor para todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Hermoso. Bueno, pues como le quería decir que este es el último programa que vamos a hacer en el año 2021. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta tanda, esta temporada. Aquí el Movimiento de Cursillo de Cristiandad tiene cursillos para el mes de febrero, al principio de febrero y en marzo, tanto de hombres como de mujeres. Ya estaremos ya regresando con el favor de Dios en enero y vamos a dar todas las fechas disponibles y de todas las actividades que vamos a tener, porque hay que continuar llevando el mensaje de Dios, un mensaje de esperanza y de amor, porque ese es lo fundamental en la Iglesia Católica. Dios se ha encarnado por amor para que nos dejemos amar de Él, para vivir en la comunión con Él, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una comunión de personas, una comunión de amor. Amén. 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 Como decimos en cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. hasta el año que viene. Si Dios permite.